Buenas tardes, bienvenidos a esta modalidad de aula virtual o de clase virtual en la que vamos a ver hoy el tema de entidades financieras, la responsabilidad de las entidades financieras. Obviamente cuando hablamos de entidades financieras lo primero que tenemos que comenzar por ver o por mencionar es de dónde surgieron los bancos. O sea, la banca moderna en realidad tiene su origen en un tiempo y en un espacio determinados, que es en el principios del siglo XIV, en las repúblicas de Venecia, Génova, las repúblicas italianas. Y el hecho que haya nacido con el Renacimiento y en este preciso lugar no es casualidad, sino todo lo contrario. En realidad, esa explosión de cultura, de estética y de política, en definitiva, necesitaba una apoyatura económica. Entonces, en este caso, las repúblicas libres italianas, por su parte, se caracterizaban precisamente por tener un libre comercio, es decir, comerciaban no solamente con el resto de las naciones del Mare Nostrum, sino también con ciudades del Lejano Oriente. Y solo eso se podía hacer en un ámbito con características en donde puede germinar, expandirse y desarrollarse el fenómeno bancario. De ahí surge un poco el tema de los préstamos bancarios. Tradicionalmente, el concepto de banca ha estado demarcado por dos ideas fundamentales. Una es el prototipo del banquero y otra la aparición de la actividad bancaria que se fue delineando y la influencia de la actividad bancaria esta que tiene sobre la comunidad, sobre el sistema económico y político. En cuanto a la idea del banquero, o de la persona que se dedicaba con profesionalismo a otorgar créditos o la actividad bancaria, en realidad tenemos ejemplos ya en la historia, hace bastante tiempo. Pensemos en Cristóbal Colón, cuando consigue y sella con la reina Isabel de Castilla o Isabel la Católica un acuerdo que termina casi por accidente con el descubrimiento de América, pero él se compromete a aportar el equivalente a un octavo de los costos que demandaría esta aventura. Pero ese octavo de los costos no lo asume solo, sino que busca financiación en los hermanos Pinzón, que además de darle financiación, se embarcan también. Y así, guiados por el afán de asumir riesgos, que es una característica esta definitoria de lo que es el sistema bancario o la actividad bancaria, logran aumentar considerablemente su fortuna. Pero, más importante quizás, es que realizan un aporte fundamental al descubrimiento de América a través de su financiación. Por su parte, para explicar la influencia de la banca en el sistema económico y político, es determinante ver el concepto multiplicador bancario o lo que se llama el milagro financiero. Y más que recurrir a fórmulas, gráficos y demás, es en realidad más ilustrativo ir a la historia. Comprender este fenómeno acabadamente desde el punto de vista de la historia. Y en sus inicios los bancos fueron esencialmente los principales objetivos. ¿Sí? Los principales objetivos que tenían los bancos era precisamente otorgar créditos o mejor dicho, otorgar préstamos. En este caso, eso era al principio todo lo que se hacía, lo que hacía el banco. Antes de eso aún comenzaron su actividad teniendo en cuenta la protección de las tenencias monetarias de sus clientes contra las acechanzas de la época. Y entre esas acechanzas tenemos la devaluación. Entonces, con el transcurso del tiempo, los clientes empiezan a acercarse a los bancos no solo para proteger sus depósitos, sino también para solicitar préstamos. La gran diferencia de estos casos es que los préstamos no tenían ningún respaldo económico específico, sino que este era un carácter general y estaban conformados por todos los depósitos que el banco en cuestión tenía en ese momento.
ya sea por quien recibe el préstamo o por quien recibe pagos en este último, porque lo que hace la persona que le daban el préstamo era devolverlo al sistema financiero, ya sea esta misma persona o la persona que recibía pagos de ese deudor. De esta manera, entonces, surge lo que sería el derecho bancario, con la figura del banquero y de la actividad bancaria que termina influyendo y mucho en la sociedad. ¿Qué se entiende básicamente por derecho bancario como para poder ir perfilando hacia el tema de responsabilidad? Bueno, el derecho bancario es un conjunto de normas que regulan la actividad de las entidades financieras. De su análisis se pueden inferir tres características fundamentales. En primer lugar, que no se trata de una rama autónoma del derecho mercantil, porque no conforma un compendio normativo independiente. No tiene principios propios el derecho bancario que sean diferentes o contrapuestos al derecho mercantil. En segundo lugar, la característica básica del derecho bancario es precisamente que tiene normas que se destacan por su inestabilidad y su dinámica. Es decir, tienen como una suerte de juridización del derecho. Lo que hace que la norma del derecho bancario sea una norma dinámica, pero además incompleta, imprecisa, con disposiciones generalmente de corta duración. Y en este sentido, basta volver la mirada hacia la historia más reciente. En realidad, la cantidad de comunicaciones del Banco Central de la República Argentina que van cambiando con los meses, los años, incluso día tras día. Y en tercer lugar, otra característica del derecho bancario y que tiene que ver precisamente con un aspecto que lo distingue, es que conviven las normas de derecho público con derecho privado. Las normas de derecho público implican que la institución bancaria o la entidad financiera tiene que tener una autorización del Estado para funcionar y a su vez es el Estado mismo quien revoca esta autorización y le da las pautas o el marco regulatorio al funcionamiento. Por eso se dice que el derecho bancario tiene normas que son de derecho público. Pero por otro lado, también está regido por normas de derecho privado. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que regula el derecho privado lo que sería la relación entre las entidades financieras entre sí y de las entidades financieras con sus clientes. Todo esto nos lleva a preguntarnos si la actividad bancaria es un servicio público o si es un servicio o una actividad privada de interés público. Es justamente esta coexistencia entre el derecho público y el derecho privado lo que nos lleva a esta discusión. Respecto de este tema, han existido tradicionalmente tres posiciones básicas en nuestra doctrina. Una, que entiende que la actividad bancaria es un servicio público, porque está encaminada a satisfacer intereses generales y por la influencia que tiene en la comunidad, con lo que se le aplicaría sin más todo el estatus de servicio público que tenemos vigente actualmente. Es decir, como en realidad tiene influencia en la sociedad y protege intereses patrimoniales públicos, se le aplicaría todo lo que sería el estatus del servicio público. Por otro lado, hay otra tesis u otra teoría que está un poco más desarrollada, que en realidad llega a la misma conclusión, pero de una forma un poco más elaborada. Y es la teoría o la doctrina que principalmente desarrolla Marienhof. Marienhof habla de que puede haber un servicio público propio o servicio público impropio.
En el servicio público propio existe autorización formal del Estado y expresa del Estado para que funcione la entidad financiera, pero es el mismo a través de un ente autárquico o de alguna oficina descentralizada o quien ejerce esta actividad. Mientras que Marienhof dice si hay un servicio público, pero impropio, es cuando el hecho no emana, o mejor dicho, la actividad no emana directamente del Estado, sino que la realiza a través de un concesionario, la delega en un concesionario o en algún otro ente autárquico. Eso nos lleva también a aplicarle a la actividad bancaria el estatus de servicio público, con lo que decía recién. Es lo mismo, la misma conclusión que la primera teoría, pero de una manera un poco más elaborada. Y después tenemos la tercera posición. La tercera posición dice que estamos frente a una actividad privada, pero de interés público. Esto lo sostiene principalmente Fargosi, que es uno de los más arduos defensores de esta tesis, y dice que el hecho de que la empresa bancaria esté sometida a ciertos controles estatales no revela otra cosa de que es una actividad privada, pero de que está protegiendo un interés público. Por eso es que se le está realizando tantos controles estatales. Esta teoría es la que hoy en día tiene mayor adeptos o la que mayormente se defiende. Y en la misma línea, por ejemplo, sigue Casagne diciendo que se trata de actividades de titularidad privada originaria, pero se ejerce bajo ciertos controles del Estado. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de derecho bancario, que la actividad bancaria, al menos en el régimen jurídico imperante nuestro y la mayoría del derecho comparado, lo que tiene es como nota fundamental la libertad o la libre elección de los clientes por parte de la entidad bancaria, de los riesgos que quiere asumir y de las tasas que fija. O sea, estamos hablando de 3 libertades fundamentales: elegir clientes, tasa y riesgos. Por lo tanto, esto se da de bruces, digamos, con cualquier pretensión de subsumirla bajo un instituto propio del derecho administrativo. Por eso es que la mayoría opinan que es una actividad privada, pero con controles estatales, porque es una actividad privada con una finalidad o con un servicio público como finalidad. El banco básicamente es una empresa mercantil que intermedia con profesionalismo en el mercado de crédito. Esto sería que se dedica a la mediación o a la mediación sobre dinero y sobre títulos, pero con habitualidad, en escala y con ánimo de lucro. Es decir, que este profesionalismo se destaca como rasgo distintivo de la actividad de los bancos, el que sirve a su vez para definir el concepto de operación bancaria. Porque desde un punto de vista jurídico, una operación bancaria es idéntica a la que puede realizar cualquier otra persona, sea una persona física o jurídica, es decir, cualquiera puede otorgar un préstamo y cualquiera puede recibir algún valor en depósito. Pero lo que hace que esa actividad sea bancaria es no la naturaleza jurídica de la operación, sino que se encuentra determinada por la participación o no de un banco en ella. Entonces, solo estamos frente a una operación bancaria cuando es realizada por una entidad financiera o por una empresa bancaria. Las operaciones bancarias son la materia económica de los contratos bancarios. Es decir, el objeto de los contratos bancarios fue constituido tradicionalmente como un otorgamiento de crédito, y el otorgamiento del crédito sería una obligación de dar, es una obligación de dar.
aun cuando, o sea, básicamente es esto, el banco tiene obligación de dar. Pero esto fue cambiando también a raíz o a través del tiempo, porque actualmente han adquirido particular relevancia las obligaciones de hacer, de prestar servicios por parte del banco. O sea que hoy coexisten una obligación de dar y las obligaciones de hacer. El concepto de crédito puede ser encarado desde distintas ópticas en realidad. Así, por ejemplo, si nos atenemos a la etimología del término, crédito viene de la palabra credo, no es otra cosa que creer, que dar confianza, entregar confianza, prestar. Para el derecho, el crédito entonces no es ni más ni menos que la voluntad de una persona de hacerse acreedor de una obligación postergada en el tiempo, de realizar anticipadamente una prestación y ser acreedor del equivalente económico. Hay una demora, digamos, o una pausa entre el dar del acreedor y el dar del acreedor y el recibir en devolución, que justifica el pago de los intereses por parte del deudor. ¿Por qué? Porque el interés es el precio del tiempo. En todo lo que es la actividad bancaria, básicamente se distinguen tres operaciones: las operaciones activas, las pasivas y las neutras. Las operaciones activas tenemos aquellas en las que el banco otorga el crédito, préstamos por definición, mientras que las operaciones pasivas es el banco quien recibe el depósito o quien recibe el dinero. Y el interés que paga el banco en las operaciones pasivas es mucho menor que el que cobra en las operaciones activas, y de allí es la ganancia y el ánimo del lucro del banco. Pero estos dos tipos de operaciones están íntimamente ligadas entre sí, al punto que reaccionan una con la otra y están determinadas una por la otra. Y acá tenemos de nuevo el concepto multiplicador bancario. Los préstamos que conceden los bancos vuelven al sistema financiero en forma de depósitos, aumentando la capacidad prestable de las entidades financieras. Después tenemos las que se denominan operaciones neutras. Las operaciones neutras, por su parte, son aquellas donde el banco no otorga ni recibe un crédito, sino que simplemente intermedia, actúa como un intermediario. Pero no se trata de un universo residual, sino todo lo contrario. En nuestros tiempos fue adquiriendo cada vez más, estas operaciones neutras cada vez adquirieron mayor protagonismo. Y es el caso que tenemos con las tarjetas de débito, el dinero digital, el e-banking, y etcétera, etcétera. Todos los productos de intermediación financiera que, como les decía, no ha quedado en una cuestión meramente residual, sino que en la actualidad es una actividad principal del banco. Tenemos que ver también dentro de este tema de los bancos algo que es fundamental, que es la consideración acerca de los contratos de adhesión. Como cualquier empresa que presta servicios en gran escala, los bancos requieren que sus contratos tengan dos elementos básicos: que sean rápidos, con perfección, y fácil comprobación. Esto de la rapidez y la fácil comprobación. La fácil comprobación se logra a través de una contabilidad bancaria que se caracteriza por su imparcialidad, por ser puntillosa, mientras que la rapidez está dada por los contratos de adhesión. Esto de los contratos de adhesión sirven precisamente para darle rapidez. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien los contratos de adhesión no tienen buena prensa, de todas maneras, convengamos que cualquier empresa que tenga una gran cartera de clientes necesita de los contratos de adhesión para darle celeridad
a su actividad. La realidad indica que sin la estandarización que reduce los riesgos y facilita las transacciones, sería prácticamente imposible operar para aquellas personas que tienen una multitud de clientes. Pero, por otro lado, no podemos negar que existen y muchos abusos. Y estos abusos tienen que ver precisamente con los contratos de adhesión. Es decir, el contrato de adhesión en realidad nos da la rapidez y la celeridad, pero por otro lado se insertan cláusulas abusivas. Y en este caso la actividad bancaria lo demuestra sin necesidad de que analicemos demasiado. Es decir, basta con ver un contrato bancario, por ejemplo, en el otorgamiento de un préstamo o en una tarjeta de crédito, donde podemos ver muchos abusos. Esto obviamente se tiene que corregir, ya sea cómo se responsabiliza o cómo se corrige a la entidad financiera o a través de los principios tradicionales del derecho, como ser la buena fe, el abuso del derecho, el principio de la culpa grave, el dolo, o bien por normas más específicas, como es el caso de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto es fundamental tener en cuenta por un lado, la responsabilidad de las entidades financieras por los contratos de adhesión. Otro tema fundamental dentro del derecho bancario lo tenemos en el secreto bancario. El secreto bancario es un concepto tradicional de la actividad bancaria, habiéndola acompañado desde sus orígenes como una muestra inconfundible de la confianza que sobresale en la relación entre el banco y el cliente. En esencia, todos los datos que son confiados por el cliente al banco a lo largo de la relación comercial deben estar preservados precisamente por el secreto bancario. Ahora bien, este secreto bancario no es o fue evolucionando a través de los tiempos. No es el mismo que hace bastante tiempo atrás. Las operaciones bancarias obviamente van transformándose, el secreto bancario también. ¿Por qué? Porque en un principio el secreto bancario era algo totalmente absoluto. El secreto bancario indiscutible, lo que el cliente confiaba al banco, el banco debía guardarlo con gran profesionalismo y celo. Esto en la actualidad fue cambiando porque se han dado dos situaciones que conspiran un poco contra el secreto bancario en el sentido amplio o absoluto, que son la lucha contra el lavado de dinero y la necesidad del Estado de controlar a aquellos que evaden impuestos. Esto en realidad tiene que ver un poco con a cuándo se puede mantener el secreto bancario y cuándo no. En la actualidad, básicamente, el secreto bancario quedó acotado a las operaciones pasivas, a las operaciones pasivas, o sea, a los plazos fijos, a todo aquello que son operaciones pasivas para el banco. Pero el secreto bancario no es otra cosa que o sea, en realidad hay 4 teorías con respecto a la naturaleza del secreto bancario. Algunos, o sea, como que alguna primera teoría proveniente del derecho inglés, lo que decía era, o dice, es que el secreto bancario es una obligación contenida en un contrato y que por lo tanto en el contrato bancario se prevé o está en forma expresa o implícita la obligación de secreto bancario y por lo tanto el incumplimiento por parte del banco lo que daría lugar es a una responsabilidad por incumplimiento contractual. Después de eso viene otra doctrina de corte netamente italiano, donde dice que en realidad
esto del secreto bancario es un uso que como tal se ha incorporado al ordenamiento jurídico y que por lo tanto también debe ser responsabilizada la entidad bancaria que no cumple con esa obligación de secreto bancario. Por otro lado, tenemos quienes opinan que no estaría en ninguna parte la obligación bancaria, sino, o sea, ninguna parte contractual, sino que en caso de que la entidad bancaria no cumpla con esto, lo que habría que hacer es directamente responsabilizarlo por la responsabilidad extracontractual. Es decir, una acción que, o sea, revelar un secreto bancario es una acción que va contra el ordenamiento jurídico y que es una acción que produce un perjuicio a otro. Por último, tenemos la doctrina o la teoría que entiende que el secreto bancario sería una especie dentro del género del secreto profesional. Y cualquiera sea la postura que se adopte, en realidad tenemos que tener en cuenta que estamos ante una responsabilidad bancaria. Ahora bien, tenemos que delimitar responsabilidad en qué sentido, por develar un secreto bancario. Lo que decíamos hoy es que hay que tener en cuenta los límites actuales del secreto bancario. El secreto bancario en realidad queda cada vez más reducido por la necesidad de controlar las operaciones del lavado de dinero y de controlar a quienes evaden impuestos. Entonces, históricamente el secreto bancario era amplio, era toda información recibida por el banco desde un cliente quedaba en secreto bancario. Para combatir el lavado de dinero es imperioso que los bancos cedan información a las autoridades. Y entonces, de alguna manera ya queda más acotado este secreto. Y por otra parte, el tema de aquellos que evaden impuestos, entonces el Estado se sirve de los bancos para tomar datos y por lo tanto también de alguna manera queda más delimitado el secreto bancario. Cada vez hay mayor injerencia de los bancos en la información que obtienen de sus clientes. Y usualmente la intromisión se limitaba a la solvencia patrimonial de un cliente, mientras que ahora se extiende a la fuente de enriquecimiento. Es decir, dicho de otra manera, antes el banco solamente investigaba o podía dar información respecto de cuál era el estado de solvencia de un cliente. En la actualidad, en realidad, también lo que piden es el origen de los fondos, es decir, la fuente de enriquecimiento, por lo tanto, queda ampliado el espectro con respecto a lo que sería el secreto bancario. Lo que es importante destacar es que el secreto bancario se encuentra previsto en la Ley 21.526, artículo 39 y 40. Y tener en cuenta precisamente esto, de que el secreto bancario en la actualidad quedó reducido a lo que tiene que ver con las operaciones pasivas del banco, hallándose excluidas de la protección tanto las operaciones activas como las neutras, que pueden ser develadas por la entidad financiera, pero siempre que se respeten ciertos parámetros. Y esos parámetros son los establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales, en la Ley 25.326. En consecuencia, bajo la normativa actual no se encuentran alcanzadas por la protección del secreto bancario la mayoría de las operaciones de los bancos, lo que ha favorecido también la creación de las centrales que informan sobre riesgos y de las centrales de banco de datos. Existen 4 excepciones al deber de silencio.
4 excepciones donde el banco sí tiene que brindar información pese a este secreto bancario. Una de ellas es cuando la información es solicitada por los jueces en causas judiciales, con la salvedad de que esto encuentra su fundamento en el orden público. Y está asegurando precisamente resguardar el correcto ejercicio de la jurisdicción. Ahora, que el juez tenga jurisdicción o facultades o potestades para pedir cuestiones que tienen que ver con el secreto bancario no significa que pueda hacerlo en forma deliberada, o sea que tiene que respetar ciertos requisitos, ciertas condiciones. Que son básicamente 2. Que el cliente, respecto de quienes está pidiendo información, se aparte de esa causa y que ese cliente tenga derecho a ser oído. Y a ser oído por el juez antes del envío del banco de todo lo que tenga que ver con sus movimientos bancarios. Otra excepción es cuando la información es requerida por el Banco Central en su calidad de organismo de control. Conforme al artículo 40 de la Ley de Entidades Financieras, toda la información que reciba el Banco Central bajo estas circunstancias tiene carácter estrictamente confidencial, encontrándose su personal obligado a guardar reservas sobre la misma. Otro caso de excepción es cuando la información es requerida por los organismos recaudadores de impuestos, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Siempre que el pedido se refiera a un responsable determinado, que exista en curso una verificación impositiva respecto de ese responsable y que este último haya sido requerido en forma previa. Es decir, no se puede pedir los organismos recaudadores no pueden pedir informes sobre cualquier persona o sobre una cantidad X de personas en forma indiscriminada, sino que tienen que ser a partir de una persona en particular y por algún motivo específico. Y esto hace precisamente que no sea tan vulnerable la información que manejan los bancos. No hay duda que por el carácter profesional con el que desarrollan su actividad los bancos, se encuentran sometidos a un régimen de responsabilidad mucho más específico y agravado que el estándar. Pero por más que estemos frente a bancos, no deben perderse de vista que para responsabilizarlo tenemos que seguir el esquema cuatripartito de responsabilidad civil, es decir, tener una antijuridicidad, un factor de atribución suficiente, una relación de causalidad y un daño. La responsabilidad de los bancos básicamente provienen de otorgamiento abusivo de un crédito, sería uno de los casos, uno de los ejemplos más típicos, el otorgamiento abusivo de un crédito o el corte intempestivo de una línea de crédito, entre otras. Empecemos por referirnos entonces al otorgamiento abusivo del crédito. La situación típica de otorgamiento abusivo de crédito se presentaría ante un cliente de un banco que se halla cerca de la cesación de pagos y requiere mayor ayuda crediticia de la que ya tiene o una prolongación o un refuerzo a su crédito. Ante este planteo, el banco enfrenta un dilema. Si no lo ayuda, podría ser responsabilizado por haberla llevado a la empresa a la situación de falencia o a la quiebra. Mientras que si lo ayuda, también podría ser responsabilizado porque se le puede imputar que mantuvo al deudor bajo una situación de aparente solvencia, generando así un perjuicio a los acreedores, tanto anteriores como posteriores a la renovación u otorgamiento del nuevo crédito. A las anteriores porque el crédito
por parte del banco implicaría prolongar el estado de desarreglo, lo que se traduce en una demora de la declaración de quiebra que reduciría precisamente el activo de esa empresa sobre el que tendrían derecho a cobrarse. Pero también los nuevos acreedores, con derecho a reclamo en la masa concursal. Entonces, el banco se enfrenta a una paradoja. La paradoja del banco sería que puede resultar pasible de responsabilidad cualquiera sea la vía que opte, si otorga el crédito o si no lo otorga. Pero por otro lado, hay una contradicción de principios para el juez encargado de resolver el dilema. Una contradicción entre la libertad de los bancos para otorgar créditos a quien le parezca más conveniente en base a su autonomía decisoria y la necesidad de proteger a terceros acreedores que por desprevenidos pueden creer en forma estricta en lo que está planteando un banco, en la situación financiera que refleja el hecho de que el banco le dé un nuevo crédito y así verse perjudicados. Es decir que en estos casos cabría la responsabilidad, pero teniendo en cuenta también que hay que ver la libertad del banco, tiene que conjugarse con la libertad de la entidad financiera a otorgar el crédito a quien le parezca más conveniente. En este caso de responsabilidad de las entidades financieras, decíamos recién, hay que ver la antijuridicidad. Hay que ver, demostrar también dentro de los elementos de la responsabilidad cuál es la culpa bancaria. La culpa del banco puede darse, además de la culpa, el daño, la relación de causalidad y la antijuridicidad, ¿no? Pero la culpa en particular del banco podría darse en varios supuestos. Por ejemplo, el banco que presta sin respetar los límites impuestos por el Banco Central, esto daría lugar a culpa del banco, o sin la autorización de los órganos societarios competentes, o bien cuando el préstamo es otorgado por la actividad ilícita de un empleado o un funcionario, más que un empleado o un funcionario del banco. Situaciones más complejas también serían cuando el banco tiene ya una garantía real que lo cubre suficientemente y decide otorgar con base a esa garantía un nuevo crédito a la empresa en crisis con alta tasa de interés. O bien cuando tenía un crédito anterior con garantía que podía entrar en el periodo de sospecha y decide otorgar otro crédito con el fin de sacar el primer crédito de ese periodo, evitando así su eventual declaración de ineficacia. En cuanto al daño, el banco podría ser responsable solo por aquella parte del pasivo creada a causa de su intervención como apoyo financiero. Es decir, el daño, como en todo tema de responsabilidad civil, tiene que estar en relación de causalidad relevante con con el hecho y con el factor de atribución. Es decir, tenemos que probar, tendría que probarse cuál es el pasivo o de en qué medida el banco contribuyó con su accionar a crear o a darle más tiempo a crear pasivo a la empresa. Y en esta medida será responsable la entidad financiera. Después, por último, en cuanto a la relación de causalidad, los acreedores anteriores tendrán que demostrar que sin la intervención del banco, la empresa hubiese ido con mayor rapidez a la quiebra y por lo tanto no se hubiese disuelto tanto el activo, mientras que los posteriores van a tener que demostrar que no habrían otorgado crédito si no hubiese sido por la situación de aparente solvencia que la compañía tenía, creada precisamente por el hecho de que el banco le otorgó un crédito. Otro tema de responsabilidad tiene que ver con el control externo del hecho. El control externo del hecho se presenta generalmente a través de un contrato en el que, si bien la causa fin de ese contrato no es directamente ejercer un control, puede resultar indirectamente de ciertas previsiones
establecidas en el acuerdo. En el caso de un contrato bancario podría decirse, por ejemplo, en un préstamo sindicado en el que son usuales cláusulas que imponen ciertos parámetros o condiciones al tomador de un crédito, que pueden terminar frente a una crisis financiera del deudor en una situación de control. Otro caso sería de responsabilidad la interrupción intempestiva del crédito. Sería otro supuesto. La interrupción intempestiva del crédito por parte de una entidad financiera se presenta generalmente en los contratos conocidos como apertura de crédito, en los que el cliente tiene derecho a una línea de crédito que se le pone a disposición por el banco por un tiempo determinado y de la que aquel puede valerse mediante una o varias extracciones. Usualmente en este tipo de contratos se prevé que el banco puede interrumpir la línea de créditos sin más ante la ocurrencia de supuestos tales como la insolvencia del deudor. Pero, si bien el banco generalmente se reserva contractualmente esta posibilidad de interrumpir en forma inmediata la línea de crédito, la jurisprudencia y la doctrina fueron delimitando esta facultad. El entendimiento general de la jurisprudencia es que el banco no puede revocar el crédito en forma intempestiva porque esto podría llevar a la empresa fácilmente a una situación de quiebra. Obviamente que los bancos lo que suelen argumentar es que en base a las previsiones que típicamente figuran en los contratos, tienen derecho a interrumpir la línea cuando les venga en gana. Pero lo cierto es que la jurisprudencia, con buen tino, va marcando una tendencia en el sentido de que el aviso previo se necesita y es necesario, fijando un parámetro similar a los contratos de distribución. Es decir, así como en un contrato de distribución, ante la interrupción del servicio tiene que haber un aviso previo y no ser intempestivo para no provocar un daño, de la misma forma las entidades financieras al cortar la línea de crédito tienen que dar un aviso previo con una antelación suficiente para evitar que en forma directa incida el corte de la línea de crédito y cause la quiebra, o sea que sea directamente la causa de la quiebra el corte de la línea de crédito. Esto es lo que tiene que ver básicamente con la parte general de responsabilidad de las entidades financieras.